Bueno, y hablando de futuro, entonces le doy la bienvenida a Carolina y a Manuel del equipo Volta. Ellos van a hablar sobre las tendencias en la sociedad, el trabajo y las industrias. Y por supuesto, acá también vamos a tener a una invitada que nos acompaña para moderar este espacio. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos entonces con dos integrantes del equipo Volta. Este equipo es un equipo de consultoría interna en Bancolombia y desarrollan cada año un reporte muy interesante sobre tendencias y futuro. Hoy vamos a estar conversando sobre este documento y sobre las reflexiones y pues también su experiencia analizando, encontrando y pues sobre todo configurando tanta información que nos va a ilustrar hoy temas muy interesantes. Bueno, mi nombre es Sandra González, soy socia y directora de Empathy. Empathy es un estudio de diseño estratégico y bueno, bienvenidos Caro y Manu. Gracias, Gracias, Sandra. Sandra. Bueno, hay un punto esencial y es por qué el equipo Volta piensa sobre el futuro. Sandra, ¿por qué no? Yo creo que cada persona que ocupe un rol en la organización o en su propia vida debería estar pensando en el futuro. Nosotros lo hacemos como un ejercicio de nutrirnos. Siempre estamos buscando señales, siempre estamos buscando nuevas formas en que la gente, las empresas y nueva tecnología está apareciendo en el panorama. Digamos que lo que le hemos aplicado es como método, ¿cierto? Lo hacemos juiciosos, generamos conversaciones, porque al final lo que buscamos con esto es poner a disposición de la organización y de los proyectos en los cuales participamos todo ese conocimiento. Eso sirve como estímulos para generar conversaciones de cambio. ¿Y cómo ven el panorama actualmente? Bueno, creemos que estamos pasando por un momento súper interesante. Definitivamente hay tecnologías que están cambiando la forma como vivimos, cómo nos relacionamos. Y de esas tecnologías, digamos que son súper interesantes porque están permeando casi todos los aspectos en los que nosotros nos desenvolvemos en el día a día, ¿cierto? Entonces, como que es un momento súper bonito para estar vivo y analizar lo que viene. Entonces, un momento muy interesante, un panorama muy, muy valioso para analizar. Y creo que aquí, para darle como línea a la conversación, muchas tecnologías emergentes, muchas tecnologías cambiando lo que hacemos, pero pues digamos que el mayor exponente es la inteligencia artificial. Claro, y respecto a este término de inteligencia artificial, digamos que también es algo que lo estamos escuchando un montón, como que nos está influenciando. ¿Qué representa para ustedes la inteligencia artificial? Sandra, digamos que este año en particular ya habíamos visto estímulos en años anteriores, pero este año hubo un crecimiento más allá exponencial sobre la inteligencia artificial. Muchas industrias, mucha gente hablando del tema, entonces empezamos a entender que esto es un cambio de paradigma, ¿cierto? Esto fue como cuando llegó el Internet, este es el nuevo Internet, esto configura una nueva forma como de relacionarnos con la tecnología, empieza a configurar nuevas relaciones entre las personas y cómo las personas se relacionan con el trabajo, con la sociedad, como con todos los ámbitos de su vida. Entonces creemos que es un momento muy interesante y hay que prestarle mucha atención. Y algo particular también, bueno, ahora vamos a empezar a conversar un poco sobre estos temas específicos que ustedes abordan en el reporte. ¿Cómo ven la sociedad del futuro? Bueno, digamos que más allá de pensar cómo es esa sociedad del futuro, nos dimos a la tarea de analizar cuáles son esos elementos, esos estímulos que están modificando la sociedad y que moldearán cómo será en el futuro, ¿cierto? Y creo que pues estamos viviendo, como decía ahora, un momento súper bonito para analizar porque creemos que es como un antes y un antes y un después de cómo realizamos nuestras tareas, cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, en términos pues, de la sociedad, vemos como tres elementos fundamentales. La primera es que
las formas como interactuamos están cambiando y ahora como que cada cosa que nos rodea o que tenemos se puede convertir en una interfaz de interacción con esa tecnología, ¿cierto? Entonces ya no es solamente nuestras manos y nuestros ojos, sino nuestra voz, nuestra mente, los diferentes materiales. Vemos empresas súper futuristas dedicándose a crear cosas con ondas de ultrasonido para sentir lo que ocurre en la realidad virtual. O sea, como que la forma de relacionarnos con la tecnología y con nosotros está cambiando. También está cambiando la velocidad de adopción, un poco lo que decía Manu. Al día salen 70 nuevas aplicaciones, herramientas o casos de uso de inteligencia artificial. Llevamos 2 años hablando de esto con muchísima intensidad, entonces creemos que esa velocidad de adopción realmente está haciendo que hagan parte de todas las interacciones que tenemos. Por eso creemos que hay un antes y un después de la llegada pues como de todas esas tecnologías y de todo lo que está impulsado por la inteligencia artificial. Y creo que en tercer lugar de impacto en la sociedad, todas estas herramientas nos permitirán tener una sociedad un poco más inclusiva, porque pues vemos herramientas que permitirán atraer público, personas que tradicionalmente han estado pues como excluidas de los sistemas. Digamos que esta democratización de la inteligencia artificial es una idea muy poderosa para potenciarnos a nosotros como humanidad. Pero, ¿qué reflexiones han tenido alrededor de los riesgos, de qué pueda pasar también ante estos cambios, ante esta velocidad que mencionaba Caro? Sandra, mira que Carol estaba diciendo que hoy todo es susceptible de ser una interfaz. Y para poder interactuar como humanos ante la inteligencia artificial y tener, digamos que, conversaciones con ella, hay que estar frente a la interfaz. Entonces, lo que hemos empezado a ver es que tanta exposición a un dispositivo, a una pantalla, lo que empieza a generar unas barreras cognitivas, sobre todo en edades tempranas, ¿cierto? Problemas de aprendizaje, problemas de memorización. Incluso ya en etapas más adultas empezamos a ver temas de frustración, temas de ansiedad. Y yo no sé si se acuerdan de Wall-E, la película, que eran puros gorditos porque siempre estaban frente a una pantalla. Digamos que hay escenarios en los que se empiezan a plantear este tipo de conversaciones. Hay otro lado que nos preocupaba en las conversaciones y era la relación que tenemos hoy con la verdad. La inteligencia artificial nos ha puesto muchas herramientas que lo que están haciendo es que esa línea entre lo que es verdad y no es verdad se empiezan a desdibujar, ¿cierto? Ese fenómeno de que ya también tenemos que tener herramientas para mirar si un texto, si una imagen, si un video es real, hace que nos empecemos a cuestionar todo ese paradigma, ¿cierto? Porque al final tenemos que ser garantes de verdad como sociedad. Sí, es como un balance, ¿cierto? Lo positivo, pero también como que, wow, esos riesgos. Y yo a lo que menciona Manu le sumaría uno, y es en lo que está relacionado con las relaciones con otros, pues como las relaciones interpersonales, porque cada vez más esas relaciones son mediadas por un algoritmo que genera como un match perfecto, ¿cierto? Entonces nos encontramos con un concepto que nos llamó muchísimo la atención y sobre el que conversamos mucho, es el de la hipercompatibilidad. Y es cuando ese match perfecto está haciendo que yo siempre me relacione con personas iguales a mí. Eso a gran escala podría eclipsar completamente la diversidad de pensamiento, que es el motor de tantas cosas que ocurren en la sociedad. La creatividad, bueno, todos los procesos creativos, pero también los procesos sociales y culturales. Entonces ahí como que unas cosas muy valiosas y súper interesantes, pero también como unos riesgos que son chéveres porque nos dan de qué hablar. Respecto a lo que también comentabas, Manu, yo particularmente también he visto en contenido unas imágenes que digo, uy, qué extraño, pues como que era como ya esa duda constante de esto si era real. Efectivamente no era real la imagen que estaba viendo, pero ya pasa completamente por real y cotidiano. Aquí, como dato, con el huracán de las semanas anteriores en Estados Unidos, salió un artículo donde decían que el 90% de las imágenes que circularon en redes sociales eran todas falsas. Videos, fotos, inclusive la misma información de las noticias estaba llena de fake news y ese concepto se volvió normal. Es increíble ese doble check y esa conciencia que tenemos que empezar a tener respecto al contenido que consumimos. Y que se crea una nueva normalidad, ¿cierto? Todo esto empieza a ser parte de esa normalidad, por eso creemos que es como un punto de inflexión en la sociedad. Ustedes también mencionaban que esto también es todo un cambio de paradigma. ¿Cómo consideran que este cambio afecta pues y también qué riesgos hay respecto a la relación en la forma en cómo trabajamos? Sandra, digamos que la inteligencia artificial
se vuelve una herramienta muy poderosa que empieza, y que en este momento ya lo está haciendo, a redefinir el concepto de trabajo. ¿Cierto? Pues al final, digamos que empieza, hay una frase muy cliché que es súper terrorífica y es que vamos a ser reemplazados por las máquinas, pero hay nuevos teóricos que empiezan a decir, no, nada que ver, la máquina no nos va a reemplazar, nos va a empezar a reemplazar en nuestro trabajo gente que sepa usar la inteligencia artificial o la máquina. Digamos que desde ahí tenemos que empezar a entender que se crean nuevos roles y nuevas formas de interacción. Empezamos a ver gente que crea inteligencia artificial y es experta generando código y haciendo que eso funcione. Empiezan a haber otros roles que se encargan de hacer que eso que una persona, un ingeniero, creó, sea fácil de llevar a la sociedad, que se democratice. Y tiene que haber otras personas que lo que hagan es crear esos marcos regulatorios que hagan que el uso de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías sea ético, ¿cierto? Que tenga como esa usabilidad real, respetando las normas que tenemos como sociedad. Manu, y sabes también que algo que estuvimos conversando, Sandra, tiene que ver como con la reestructuración de los esquemas laborales, ¿cierto? Digamos que estamos acostumbrados a un esquema laboral, un contrato laboral que determina 8 horas de trabajo. Digamos que lo que empezamos a ver, como los estímulos que empezamos y las señales que empezamos a ver en temas de trabajo, es que puede empezarse como a cambiar un poco ese esquema de las 8 horas dedicados empieza como a ser complementado con bolsas de habilidades, donde las personas ponen a disposición de los proyectos en los que deben participar esas habilidades particulares y vuelven y salen, porque al final las actividades un poco más repetitivas, más de gestión, más de poner la información a tono para que se pueda analizar, va a estar a cargo pues de asistentes pues impulsados por inteligencia artificial. Entonces también hay una posibilidad de reconfiguración de esos esquemas laborales. Y respecto a la velocidad con la que vamos desarrollando, pues también tenemos, estas tecnologías cada día, y como lo mencionaste ahora, Caro, salen, pues yo creo que miles de aplicaciones, herramientas para interactuar y para el uso de la inteligencia artificial. Estas habilidades que mencionas, o sea, que como humanidad, ¿cómo debemos prepararnos para también avanzar a ese ritmo? Y también, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta o a qué debemos renunciar? Sandra, mira que hay que seguir insistiendo en que esto es un cambio de paradigma. Y como cambio de paradigma trae cambios en pues, todas las aristas de la humanidad. El aprendizaje creemos que es uno de esos. Conversamos mucho alrededor de ese cambio de mentalidad que tienen que tener las personas, porque hay que evolucionar constantemente. Hoy en el banco tenemos 2 palabras que están, digamos que de moda, que son upskilling y reskilling, ¿cierto? Y eso es esa mentalidad de estar reaprendiendo todo el tiempo para poder ver si le llegamos a la forma y a la velocidad en la que los cambios están ocurriendo. Inclusive teníamos conversaciones más profundas y hablábamos sobre la universidad debería cambiar su modelo de entregar profesionales a la sociedad. Hoy se demoran entre 4 y 5 años para entregar un profesional y entendemos que la universidad entrega unos marcos de pensamiento y que forma a las personas digamos que en unos modelos para después entregarles como toda la parte técnica. Eso hay que repensarlo, ¿cierto? Porque ya no podemos esperar 5 años o 4 años a que una persona termine ese proceso para entregarlo cuando ya el mundo le cambió. De lo que empezó a estudiar hoy, en 5 años ya nada existe. Entonces tenemos que conversar. Y respecto a, digamos, hace poco vi un meme que era un edificio en una esquina que decía, ven ChatGPT, constrúyeme, o sea, haz este edificio. ¿Qué opinión tienen respecto a, por ejemplo, este otro tipo de labores u oficios que pues son diferentes, que no necesariamente están con interfaces interactuando, sino que realmente pues sí, requirieran pues construir un edificio? Digamos que ahí también vemos que hay un impacto, creemos que es donde va a haber un impacto significativo por la combinación de la robótica y la inteligencia artificial, ¿cierto? Ya aquí no solita la inteligencia, sino con todos esos sistemas de robótica que vienen de tiempo atrás. Y es que definitivamente esa fuerza de trabajo, digamos como dedicada a trabajos más repetitivos o más riesgosos, también empieza a tener un impacto porque pues definitivamente podemos ser más eficientes, podemos disminuir riesgos al utilizar tecnología. Entonces ahí también creemos que hay modelos de entrenamiento que puedan aportarle profundización a las habilidades blandas de esas personas que al final terminan diferenciándonos de la máquina.
creemos que también tiene sentido, pero ahí creemos que va a haber un impacto significativo. Ahorita preguntabas por los riesgos, ¿cierto? Ese es un riesgo. La mano de obra no calificada operativa puede ser reemplazada por una máquina más fácil que una persona que, digamos que su desempeño depende de habilidades más blandas. Entonces, vuelvo y digo, esa necesidad de upskilling y reskilling, que no necesariamente es una formación de 5 años en una universidad, sino que me meto en un curso por internet, tengo YouTube, tengo muchas herramientas para aprender algo nuevo. Unas habilidades nuevas. ¿Y qué opinan de las organizaciones del futuro? Sandra, mira que hay una cosa muy particular y es que las organizaciones, sobre todo las grandes organizaciones, son como esas primeras señales de cambio. Son las que se empiezan a anticipar, a hacer cosas preparándose para el futuro. Nuestra organización no está exenta de eso y entonces lo que empezamos a ver es esos modelos donde la jerarquía vertical se empieza como a desdibujar. Son organizaciones muchísimo más planas, ¿cierto? Que lo que están buscando es que los nuevos líderes no dependan solamente de tener mucha gente a cargo, sino indiscutiblemente gestionar equipos, pero también tener esa capacidad de ejecución. Y entonces a eso le empezamos a sumar que lo que nosotros estamos viendo es que van a ser organizaciones donde la inteligencia artificial es transversal, ¿cierto? Se empieza a volver un componente en el día a día, interactuando con las personas, entonces se puede volver un analista, se puede volver un asistente y empezar a desarrollar todas esas actividades como el día a día, la gestión de los datos, responder correos, como a nivel de asistencia, dejando a esos líderes tiempo muy valioso para hacer actividades que pueden generar muchísimo más valor. Y hablando, bueno, de organizaciones del futuro, también cómo ven la banca ante este cambio de paradigma, ante esta velocidad y también pues su posición frente a la inteligencia artificial. Mira que estamos viendo los bancos en general, son una industria muy regulada, se mueve lento. Sin embargo, lo que empezamos a ver dentro de la industria financiera como tal es que son los bancos centrales los que están asumiendo como este impulso de cambio. Entonces, llevamos varios años hablando de tecnologías como el blockchain, descentralización y ese tipo de cosas, y la banca central empezó a adoptarlo y se empieza a montar en modelos de CBDCs o esas monedas digitales. Y lo que empezamos a ver es que la banca central quiere jugar un rol fundamental dentro de la economía del día a día. Y en Colombia lo que tenemos es un ejemplo súper claro. Hoy tenemos, y no sé si ya descargaron Breve, han visto cosas de Breve, ha salido mucha comunicación alrededor, y eso lo que muestra es que el Banco Central está jugando ese rol y quiere estar en el día a día de las personas, ¿cierto? Es un estímulo muy claro. Sí, como una economía mucho más digitalizada, tiene ahí pues unos elementos que ese Banco Central puede utilizar. Yo a eso le sumaría, Manu, todo el tema, digamos que retomando el tema de inteligencia artificial, toda la gestión y análisis de los datos, digamos que siguen estando en el corazón, pero ya con unas herramientas mucho más poderosas que permiten hacer un uso más rápido y más eficiente de toda esa información. Entonces, digamos que ahí el Bancolombia o cualquier banco en general tradicionalmente ha tenido un rol de generador de confianza y es como poder migrar esa confianza no solamente al dinero, sino también al uso de la información, ¿cierto? Porque las personas, un poco lo hablaba Manu ahora, de lo que es lo real y qué es lo ficticio, para las personas empieza a ser un activo mucho más valioso la información y sus datos y están mucho más precavidos con quién comparto, qué comparto, no supe qué dije, si acepté o no acepté, entonces creemos que ahí en el uso de la información, en la custodia de la información y de los datos de los usuarios, puede haber una cosa valiosa e interesante para la banca. Claro, esa conversación a mí me pareció particularmente muy interesante cuando la desarrollábamos, porque nos fuimos al origen de un banco, que es un banco, ¿cierto? Y si uno lo desdibuja y lo lleva pues como al concepto más primitivo, es un generador de confianza. Una persona pone el dinero ahí porque cree que el banco se la va a cuidar bien y otra Le persona responde. lo presta pues porque tiene con qué responder. Entonces, al final, si los datos son ese nuevo activo súper importante para la sociedad, para los bancos, para la industria, ¿quién más que un garante de confianza por excelencia como un banco para desarrollar ese modelo de negocio? Entonces, ahí creo que también hay muchísimas oportunidades. Y con esto que conversamos de la velocidad de estas nuevas tecnologías, adopciones, ¿cómo va a ser ese relacionamiento de la banca con nuevos actores también de la industria financiera, fintechs, otros prestadores de servicios financieros que surgen también
cada día? ¿Cómo es ese relacionamiento? Puedo dar ahí para que se hagan una imagen mental un poco de la conversación que teníamos, y es que nos imaginamos una evolución como una nave nodriza con muchos satélites. Contales, Man, un poco de cómo fue esa conversación. Digamos que esta conversación viene desde hace varios años. Nosotros hemos asistido a muchos eventos, hemos estado en muchas conversaciones donde son competencias, son complemento, los nuevos actores están tratando de destruir el modelo bancario tradicional y al final no, ¿cierto? Digamos que las herramientas, ese empoderamiento de confianza que tiene una organización grande como un banco, que ha trabajado mucho en ellas, lo que puede empezar a utilizar es esos satélites que puede tener una nave nodriza a entregar valor más rápido al mercado, a aprovechar las capacidades que tienen otros, a entregar mis propios servicios y mis propios productos. Inclusive, ahora pues con la inteligencia artificial lo que uno puede empezar a ver y a pensar es cómo tercerizo inclusive la gestión con el cliente, procesos que para el banco son costosos y que implican tener muchísimas personas, cómo puedo hacer eficiencias desde ahí. Creemos que En la relación con la esos sinergia y las relaciones que se pueden generar con esos terceros es maravillosa para un banco como Bancolombia. Teniendo un ancla en el centro que es el generador de confianza tradicional. Ahí, Sandra, tenemos que hablar de tecnología, ¿cierto? Estamos en un evento de tecnología, entonces el banco creo que también se ha empezado a preparar muy bien con la modernización de los core y con todo ese tipo de cosas, precisamente para poder enlazarse con sus satélites y hacer una entrega de valor rápida y oportuna. En este documento que construyeron ustedes también tienen información muy interesante sobre tecnología aplicada, por ejemplo, a otras industrias, a medicina, qué pasa pues aparte de la banca, en el futuro de la sociedad, relación con el trabajo. Entonces, pues muy interesante también como que visiten el reporte, pero ahora les pregunto, ¿cuál es esa reflexión final que les gustaría dejar al público para que se lleven ahí y se queden pensando? Listo, no. Entonces, para cerrar, una reflexión que nos asaltó en todos los capítulos del reporte que generábamos y de estas conversaciones que estuvimos desenvolviendo entre nosotros, y es que toda esta tecnología es súper valiosa, es muy poderosa, pero nos deja siempre la pregunta de cómo logramos mantener lo que nos hace ser humanos, ¿cierto? Lo que nos hace tener relaciones extraordinarias, hacer conexiones con otros, lo que nos hace cuestionarnos y diferenciarnos precisamente de esa tecnología. Al final, como que todo esto que es tan grande, tan bonito, tan grandilocuente, nos puede como eclipsar y se nos puede olvidar un poco que también hay que hacer un esfuerzo para relacionarnos con los demás. Entonces, parece que es una reflexión así como súper trascendental, pero creemos que nos quedaba siempre al final de cada uno de los espacios y es un poco cómo no nos separamos de eso. Claro, recuerdo mucho que también gran parte como de esa reflexión era, empezamos a ver que hay mucha innovación tratando de sacarnos del planeta, de llevarnos a Marte, de colonizar la Luna, de mirar cosas. Y decíamos, si tenemos tanta innovación y hemos avanzado tanto y tenemos inteligencia artificial, ¿cómo hacemos para que podamos cuidar el planeta y vivir nuestro planeta aprovechando otras bondades, ¿cierto? Que era como eso y un poco que el banco tiene muchas cosas alrededor de sostenibilidad. ¿Cómo lo traemos también a esta conversación de futuro, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nuestro mundo, no necesariamente otro, más sostenible? Bueno, muchas gracias, Caro y Manu. Nosotros pues tenemos unos minutos para preguntas, alguna reflexión, alguien que quiera compartir algo sobre este tema. Por allá hay una Por pregunta. allá hay una Allá hay unas pregunta. manitas. Mientras le llega el micrófono, los invitamos. Hola, por allí levantar la mano. Sí, pues primero un aplauso para ustedes. Quisiera que les diéramos un aplauso. Muchas gracias. He tenido la oportunidad de compartir con ustedes en el tema de los informes de tendencia. Bueno, gracias por estar aquí. Ahora sí, demos paso a algunas preguntas. Si alguien tiene, aprovechemos que... Bueno, atrás. Que hable durito. Mientras le llega el Por- micrófono o alguien nos dice. Dale. Gracias.
esa destreza digital en cada uno de nosotros y que no solo adapte y adopte tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, sino que se apoye en otras tecnologías como los exoesqueletos, como plataformas de bajo código, en general, pues todo eso. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, la primera y la más fácil, el reporte lo pueden consultar a partir de ahora, justo después de la charla, la página, en la intranet de Presidencia, ahí encontrarán un capítulo de Volta. Ahí podrán descargar el reporte para que lo lean, lo detallen, y estamos pues súper atentos y abiertos a conversaciones o a preguntas que puedan tener. Y la segunda, digamos que la organización, un poco lo que decía Manu cuando hablábamos del futuro del trabajo, se está haciendo cargo pues de unas estrategias de upskilling y reskilling, digamos, muy dirigidas a todo este tema de las habilidades digitales y el uso de estas herramientas de inteligencia artificial y otras tecnologías. Pero un poco lo que hablábamos ayer, lo que se hablaba ayer en una de las charlas, creo que era dirigida por Álvaro Carmona, el vicepresidente, y es que también tiene que haber una apropiación individual de la adopción de esas nuevas tecnologías, ¿cierto? Y es cómo somos curiosos y cómo no solamente nos quedamos esperando a que una organización nos entregue, sino nosotros cómo empezamos a explorar esas nuevas tecnologías aplicadas a lo que hacemos. Caro, ahí me haces pensar en algo, y es que la organización tiene muchas herramientas que pone a disposición de nosotros. Lo que pasa es que la comunicación a veces pues, no nos llega o no nos damos cuenta, entonces la curiosidad se vuelve un asset fundamental. Tenemos que estar preguntando. En tecnología tenemos laboratorios de innovación, tenemos gente de arquitectura y de tecnología buscando tecnología emergente para ponerla a disposición, para hacer pilotos, para lanzar cosas. Hay que tener esa intriga, esa curiosidad de estar tratando de buscar. Súper, muchas gracias. Hay una pregunta que de hecho me parece súper pertinente y la hicieron desde la plataforma digital. Hablando de tecnología, sí, hablando de tecnología. Sí, bueno, entonces hoy hay muchas carreras STEM, lo que hablaba ayer Álvaro, nuestro vice, pues de tecnología. Entonces, hoy hay muchas carreras STEM, están siendo las más buscadas por los niños y me parece súper pertinente porque hay personas muy jóvenes Sí. en el auditorio. Entonces, creo que esa pregunta la podría tener alguno de ellos. Vale. Y es, estas carreras están siendo las más buscadas por los niños y estudiantes, pero ¿qué pasará con esas carreras y conocimientos más artísticos, culturales, agropecuarios, literales, etcétera? De hecho, en el reporte tenemos un capítulo de otras industrias y abordamos el tema del entretenimiento. Definitivamente, en este momento hay una señal que nos está diciendo que hay una tensión súper interesante entre el avance tecnológico y esa nostalgia por lo hecho de autor, lo artesanal, un poco pues como esto que es más creado por humanos. Y ahí hay oportunidades, claramente. No solamente hay oportunidades en estas carreras mucho más técnicas, sino que hay en ese gusto por las personas consumir este tipo de contenidos. También hay un público, ¿cierto? Entonces también hay mercado y también hay carreras, digamos, por estudiar que siguen siendo valiosas porque finalmente es lo que nos distancia de la máquina y un poco el mensaje que llevábamos, ¿cierto? Y es cómo no nos dejamos deslumbrar por lo técnico y la tecnología en todos los aspectos, sino que tratamos de mantener eso que nos hace ser humanos, que es crear, que es tener unas conversaciones, que es escribir, ¿cierto? Creo que por ahí un poco la respuesta, entonces creo que sigue habiendo espacio para todas. Claro, y al final tenemos es que entender que hay unos roles que van a crear inteligencia artificial, que son los que tienen que desarrollarlo y que tienen que ver con tecnología. Sin embargo, el resto de roles no van a desaparecer. Esos roles tienen que adoptar y apropiar la tecnología como la herramienta para potenciar su desempeño, ¿cierto? Entonces, carreras afines a diferentes industrias, hay que sumar la tecnología y la inteligencia artificial. Ayer en una charla alguien decía, al final lo que tengo que aprender es a conversar para que la inteligencia artificial me entregue lo que yo necesito, y es un poco de eso. Si yo no tengo las habilidades blandas que adquirí con el conocimiento de alguna otra rama, no voy a poder tener una conversación inteligente con la máquina. Así es. Yo quisiera sumar algo respecto a lo que mencionas, Manu, y es
también el foco de cómo nos potencia. No sé si han visto este contenido, este meme de qué bueno que la inteligencia artificial me va a ayudar a escribir, a hacer arte, a pulir o ajustar fotografías para yo dedicarme a limpiar, a poner la lavadora y en la casa. Pero realmente no. ¿Cómo hace la inteligencia artificial para ayudarme con automatización en la casa, ayudarme a lavar, a organizar, para yo poder generar, pues, mi obra de arte o escribir? Entonces ahí es una reflexión interesante también, porque bueno, el para qué es la inteligencia artificial y los cómo. Así es. Y yo, pues ahí también pensando en lo que ustedes dicen, yo creo que no es de gratis también que hay hoy en día muchas personas jóvenes hacen creación de contenido, mire que también es como un boom y que lo permiten todas estas tecnologías. Por ejemplo, yo he tenido como la oportunidad de editar estos videos en estas nuevas aplicaciones, pues que no vamos a decir nombres, pero esas aplicaciones para TikTok y todo esto, y es súper sencillo gracias a la inteligencia artificial. Entonces eso también permite que las personas puedan crear contenido, generar nuevas ideas, expresarse de una mejor manera. Entonces creería que la tecnología está ayudando mucho en eso también. Nosotros incluso acuñamos ahí una frase y es que creemos que en un futuro no muy lejano crear contenido va a ser tan fácil como googlear hoy un dato que no sabemos, ¿cierto? Entonces hay que aprender a usarlo. Súper, súper. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. A Muchas ustedes. gracias. Que estén Un muy bien. aplauso para ustedes. Qué bueno, de nuevo pues agradecer la presencia